Buenos días a todos. Quiero compartir con vosotros una experiencia personal para que reflexionemos juntos sobre la importancia de una lengua y de lo que significa una lengua para una persona que la utiliza y para toda una sociedad que se sirven de ella. Cuando digo que soy argentina, la gente se extraña porque no nota en mí ningún tipo de acento que haga pensar que puedo provenir de ese país. Y claro, muchas de las personas lo achacan o lo atribuyen a que yo he vivido aquí desde muy pequeñita. Pero, ¿qué pensaríais si os dijese que hasta los 13 años yo tenía el acento argentino? Porque viajábamos muy asiduamente y porque mi lengua materna, aunque estamos hablando del español, era el español de Argentina y era como yo hablaba. De hecho, recuerdo que en el autobús, cuando volvía del colegio, pues había niños que me hacían repetir constantemente pues cifras que contenían el fonema, el sonido atribuible a la Z o a la C, depende cómo esté situada. Entonces me hacían repetir un número que además es uno de mis números favoritos. Le cogí un poco de manía en un momento determinado. 18. Di 18. Y yo, 18. Entonces, ¿qué ocurrió de los 13 a los 14 o a los 15 años donde desapareció mi acento argentino? Hay que decir que salvo cuando me enfado, que ahí me sale todo la fuerza del léxico argentino. Pues en el colegio en el que yo estaba, me dijeron en esa época, una ya va teniendo añitos, que tenía que hablar el español, que aquí estaba en España, tenía que hablar el español de España. Entonces, en horario fuera de las clases, me hacían quedarme junto con niños extranjeros que había de otros países que no hablaban el español correctamente. Hay que decir que yo estaba en un colegio bilingüe y que el idioma de comunicación era el francés. Entonces había niños de diferentes nacionalidades que vivían en España. Entonces no dominaban el español se impartía como una materia. Entonces, pues ahí recuerdo siempre un ejercicio que era el ponernos una vela encendida para aprender a pronunciar la Z. Y ahora veréis por qué os cuento todo esto. Y nada, pues ahí me veíais a mí durante horas y horas y horas, porque se acumularon a lo largo de todo el curso, intentando apagar la velita con la fuerza de la posición del fonema Z. Así que ahí estaba yo. No lo hago muy fuerte porque voy a salpicar el teléfono con el que estoy grabando. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Yo no soy consciente de cuándo desapareció mi acento, pero sí soy consciente de que eso fue el origen o precipitó el que desapareciese. Y actualmente os vais a dar cuenta, yo tengo 48 años ahora. Actualmente, cuando pronuncio palabras que combinan la S y la C, que tengo que hacer un cambio rápido hacia el fonema el propio de la Z, me cuesta muchísimo. Por ejemplo, en los vídeos os vais a dar cuenta que cuando digo escena, fascinante, piscina, yo para pronunciarlo correctamente, como se supone que hay que pronunciarlo, tengo que pararme, detenerme, ser consciente, ¿veis? Ser consciente de la palabra que voy a pronunciar y pierdo toda la naturalidad. Y yo misma me digo a mí misma, después de tantos años, pero ¿cómo no has sido capaz de aprender esa consecución de fonemas rápido? Entonces veréis que muchas veces hago trampa. Y en vez de piscina, digo piscina. Y bueno, y sigo hablando para que no se note mucho. Pero me crearon una tara cuando yo no tenía ninguna tara. Yo simplemente no pronunciaba ese fonema porque en mi lengua materna no se pronunciaba, pero yo escribía perfectamente. Siempre me han gustado mucho las letras y bueno, la lengua, la literatura, todo, bueno, la filosofía, las humanidades en general, y era muy aplicada y yo he escrito siempre bien o correctamente según la ortografía normativa. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque me da mucha pena cómo se utilizan las lenguas y
los idiomas, con todo lo que conllevan, todo lo que significan, toda esa fuerza de expresión, de esencia del ser humano y de culturas. La transmisión de la cultura se hace a través de su lengua y del cuidado de su lengua. Y que sean utilizadas por los unos y por los otros, como diría Unamuno, ahí no me voy a meter porque todos pecan de lo mismo, como armas arrojadizas, como herramientas para la destrucción, como herramientas para oponerse a otra lengua, cuando una lengua y otra deberían unirse para construir belleza, para construir comunicación, para crear espacios de libertad. Y en cambio son utilizadas como catapultas para algo tan feo como para destruir o intentar destruir otra lengua, otra cultura, otro pensamiento, otras ideas, otras manifestaciones. Es terrible. Así que, por favor, no hagáis lo que hicieron conmigo. No intentéis decir cómo tiene que ser. Dejad que las lenguas vivan. Y si hay que reivindicar algo, hacedlo siempre de manera constructiva. No utilicéis una lengua para destruir a otra. Utilizar esa lengua para llevarla a la excelencia. ¿Ves? Muchas veces me pasa esto y esto viene todo de lo mismo, ¿os dais cuenta? No hagáis esto con las lenguas porque las entorpecéis, creáis monstruos, no son lenguas naturales que viven y evolucionan y se desarrollan, se convierten en monstruos amorfos que no son capaces ni siquiera de evolucionar como deberían, ¿no? De una manera sana y constructiva, en fin. Esto era lo que quería compartir con vosotros. Es algo que lo llevo muy dentro y que queriendo dedicarme a la comunicación y comunicando y hablando con personas de manera pues asidua, pues me crea ciertos... No es un problema en mi vida, pero sí es algo que está presente. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad había? Pues esto es extrapolable a todo lo que se está haciendo hoy en día con las lenguas y con las culturas. La cultura es necesaria para el ser humano y las lenguas son necesarias todas, todas. No hay ninguna que sea prescindible. ¿Prescindible? Bueno, un abrazo a todos y cuidad las lenguas de manera constructiva.